Buenas tardes. Les pedimos respetuosamente a la audiencia tomar sus lugares para comenzar la sesión. Sean todas y todos bienvenidos al Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Le damos la más cordial bienvenida al encuentro de Su Excelencia Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, con estudiantes mexicanos. Agradecemos la presencia de personal diplomático acreditado en México, autoridades académicas, profesores y estudiantes que nos acompañan presencialmente y de manera virtual. Presiden este evento, por parte del Tecnológico de Monterrey, el maestro Juan Pablo Murra Lascurain, rector de profesional y posgrado, Edna Jaime Treviño, decana nacional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, doctor Rashida Bella Yunes, vicepresidente de la región Ciudad de México, doctor José Pablo Abreu Sacramento, decano regional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, maestra Xóchitl Pimiento Franco, directora regional del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. De la Universidad Anáhuac, el maestro Luis Eduardo Alverde Montemayor, rector de la Universidad Anáhuac, Querétaro. De la Universidad Iberoamericana, el doctor Jorge Schiavón, académico de tiempo completo y expresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. A continuación, cedo la palabra al maestro Luis Eduardo Alverde Montemayor, quien nos dirigirá unas palabras. Buenas noches, Ucrania. Buenas tardes, México. Excelentísimo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Querida embajadora Oksana Dramareska, la felicito ampliamente por organizar esta conferencia y siempre mostrar su voluntad para este evento relevante. Estimados rectores de la red de universidades Anáhuac, rectores del sistema TEC, rector de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, directivos que organizaron este encuentro. Felicidades por este trabajo plural que nos representa como mexicanos y líderes de nuestro país. Queridos profesores, administrativos y alumnos presentes, sean todos ustedes bienvenidos. La relación de los pueblos de México y Ucrania está en el mejor momento de la historia. El pueblo mexicano es mucho más grande que la postura de nuestro presidente. Hoy celebro y destaco varios aspectos muy positivos de este encuentro. Primero, que el presidente Zelensky sea un ciudadano que salió de la sociedad civil para representar a su pueblo ante los gobernantes. Era un gran artista cómico de la televisión y detectó la necesidad de involucrarse en la política. En México necesitamos gente de la sociedad que se involucre en el quehacer político también. El presidente Zelensky, en el paso del tiempo, terminó luchando contra una justicia mundial. Esa valentía nunca se la imaginó el presidente de Rusia. Todos conocemos su persona, su origen, su proyección como líder mundial. Y el poder dedicar este tiempo a nosotros nos confirma la gran calidad humana de su parte y lo pone en otro nivel por encima de muchos líderes mundiales. Llevo 25 años trabajando en las universidades Anáhuac y nunca había logrado tener a un mandatario de esta envergadura frente a nuestros estudiantes. Sinceramente, muchas gracias, presidente. Quiero felicitarlo por su gran equipo en la Embajada de Ucrania en México. Gente muy capaz buscando construir puentes entre nuestras naciones. Destaco también que este evento provoca que excelentes universidades privadas de México y sus estudiantes estemos unidos en esta conferencia, dejando fuera rivalidades naturales. Que esto nos sirva para que los que trabajamos aquí y los estudiantes de estas universidades nos unamos más y veamos que somos privilegiados en este México y que necesitamos estar procurando que nuestro país sea más justo y equitativo. Deseo compartirles a usted, señor presidente, y al pueblo de Ucrania, que la red de universidades Anáhuac, con los campus en Ciudad de México, Mérida, Veracruz, Cancún, Oaxaca, Puebla, Tampico, Querétaro y Anáhuac Online, ofrecen 20 becas del 100% para jóvenes de Ucrania
que deseen estudiar en nuestro país y así seguir construyendo esta relación. Me despido confiando y esperando que este encuentro que hoy inicia provoque que nuestros jóvenes mexicanos estén más conscientes de la situación de Ucrania. Es tiempo de apoyar a Ucrania y es tiempo de apoyar a México. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, maestro Alberdi. A continuación, nos dirigirá un mensaje el maestro Juan Pablo Murra Lascurain. Dobro dnia, witanja se Mexiqui. Muy buenas noches, Su Excelencia, Presidente Zelensky. Un saludo y agradecimiento especial a la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramanetska, a los colegas de la Universidad Iberoamericana y a la red de universidades Anáhuac, así como a todos mis compañeros del TEC de Monterrey a lo largo de todo el país y a los representantes del cuerpo diplomático acreditado en México por las gestiones realizadas y su confianza para coorganizar este diálogo. Hoy nos solidarizamos con el pueblo de Ucrania, en particular con sus jóvenes estudiantes y con los ciudadanos que hoy defienden a su país, sus ideales, la libertad y a sus familias. Tenemos en conjunto la responsabilidad de formar jóvenes que puedan ver, entender y sensibilizarse con este mundo complejo que tenemos, pero también de ser líderes en momentos complejos y de dolor y de ser conscientes del impacto que tendrán ya sus liderazgos. Estoy convencido que el primer paso en este esfuerzo es creer que un mejor futuro es posible para Ucrania, para México y para el mundo. Es un gran honor recibir al presidente de Ucrania, Su Excelencia Volodymyr Zelensky, quien se ha convertido en una referencia mundial de valentía, congruencia y elocuencia desde que inició la guerra en Ucrania. Muchas gracias por hacer tiempo, Su Excelencia Volodymyr Zelensky, en una circunstancia así para entablar esta conversación con jóvenes mexicanos. Bienvenido y lo escuchamos atentamente. Дуже дякую, шановні присутні, шановні панове ректори, і я хочу подякувати перш за все за ці теплі слова. Я уважно слухав теплі слова підтримки, пане Монтемайор і пане Ласкурен. Також вітаю шановних. También saludo a los profesores, a los estudiantes, a los representantes del cuerpo diplomático. También están los periodistas, como puedo ver. Muchas gracias. Gracias por esa oportunidad. ¿Sí me están escuchando? Тому я мав нагоду виступати перед. Hace 6 meses tuve la oportunidad de dirigirme al Congreso General de México. Entonces mis palabras fueron dirigidas a las personas que toman las decisiones clave en su país. Hoy día para mí es muy importante dirigirme a ustedes, a la generación que va a formar el futuro de México. Un mundo junto con otras generaciones nuevas. Queremos construir un mundo nuevo y mejor para todos nosotros. Y quiero iniciar mi discurso con una de las preguntas más importantes a mi criterio. ¿En qué consiste la diferencia entre Ucrania y Rusia? Me gustaría mucho que la respuesta a esa pregunta sea conocida y clara para las personas en cualquier rincón del mundo, en cualquier continente del planeta. Puede sonar en diferentes idiomas, pero de forma única y muy clara, pues sin esta respuesta es imposible entender lo que está pasando en Ucrania, por qué y para qué sigue en curso esta guerra, cómo ella afecta el futuro de la humanidad, cuáles son los pasos y acciones que la humanidad tiene que tomar y qué conclusiones sacar para hacer imposible una tragedia semejante en los años y siglos venideros. ¿En qué consiste, pues, la diferencia entre Ucrania y Rusia?
lo describen de manera corta y justa las palabras de uno de los héroes nacionales de México, Emiliano Zapata. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Краще померти стоячи, ніж жити на колінях. Такий Es mejor vivir de pie o vivir de rodillas. Es mejor la muerte de un guerrero que la vida de un esclavo. Los ucranianos luchan para ser libres. Los rusos luchan para dominar a otro pueblo. La guerra sigue en nuestra tierra. Fue el ejército ruso que invadió Ucrania. Está quemando nuestras ciudades y nuestras aldeas. El pueblo de Ucrania está luchando por su libertad, sacrificando sus vidas. El pueblo de Rusia no paró y, desgraciadamente, una gran parte de este pueblo, influenciada por la propaganda rusa, apoya la guerra de agresión del régimen ruso. Los ucranianos defienden su tierra, sus casas, defienden sus familias, a sus hijos. Rusia está arruinando, está destruyendo otras, las ajenas, está dividiendo, separando las familias, está secuestrando a los niños. El pueblo mexicano, para el cual la familia y los valores familiares son sagrados, estoy seguro que entiende nuestro dolor. El dolor que sienten millones de ucranianos cuyas familias quedaron destruidas y separadas como resultado de las acciones terroristas de Rusia. Entiende nuestra aspiración a la justicia, a la resistencia al mal y a la injusticia, al deseo de ganar la guerra y restablecer la seguridad y la paz. Para Ucrania es una guerra anticolonial. Para Rusia es un intento de restablecer un imperio viejo que destruía las vidas de pueblos. Rusia simplemente no quiere aceptar que podemos vivir libres y tener todo el derecho a nuestra identidad nacional. Son hechos simples sobre la guerra que sigue, pero es importante repetirlos y entenderlos para saber y ver quién está en el lado claro de la historia. Ucrania y México son países diferentes, países con historias diferentes, pero estamos unidos por la misma aspiración a la libertad, a la paz y a la justicia. Somos dos pueblos que valoran profundamente sus familias, su tierra y su derecho de decidir por nuestra propia cuenta nuestro futuro. No son ser iguales, ser seguros, ser libres y seguir el camino del desarrollo de relaciones con otras naciones del mundo. No son apenas palabras, es justo lo que hemos defendido y seguimos defendiendo todos los días. Son los principios en los cuales están construidos los puntos clave de nuestra fórmula de la paz. El plan de paz que tiene por objetivo asegurar una paz integral, justa y duradera, tanto en Ucrania como en todo el mundo, que también sufre de las consecuencias de la agresión rusa contra nosotros. Y es también la respuesta a la pregunta ¿en qué consiste la diferencia entre Ucrania y Rusia? Rusia inició esta guerra, inició el caos y el terror. Ucrania trata de pararlo, poner fin a eso, vencerlo, ganarlo. Ucrania trata de restablecer su seguridad nacional y la estabilidad general en el continente. Rusia está haciendo mal. Ucrania está resistiendo. Rusia está amenazando y chantajeando. Ucrania está defendiéndose y resistiendo. Rusia es un agresor y criminal. Ucrania es un luchador. Rusia trata de dividir el mundo, está sembrando el caos en diferentes lugares del mundo, provoca la amenaza del hambre, de la migración, la amenaza ecológica. Ucrania, junto con sus aliados, está contrarrestando eso. Trata de unir al mundo, no en torno al derecho a la fuerza, sino en torno a la fuerza del derecho, del orden, de la seguridad del mundo. La fórmula de paz propuesta por nosotros nos da una dirección clara hacia cómo podemos lograr una paz duradera que restablezca el orden jurídico internacional, pueda prevenir la agresión y garantizar la seguridad en el mundo. Su elemento clave y fundamental es la liberación de todos los territorios y el restablecimiento de la soberanía de Ucrania, pues en otro caso no sería la paz, sino una tregua, a la cual
tarde o temprano seguirá una nueva guerra. Y nosotros apenas pasaremos los problemas no solucionados a nuestros hijos. Estamos agradecidos a México por su participación en la reciente reunión de consejeros diplomáticos dedicada a la implementación de la Fórmula de la Paz que tuvo lugar en Malta, y cuento con el apoyo de esa iniciativa por México en el futuro. México es uno de los países líderes que goza de gran prestigio en América Latina y el Caribe. Estoy seguro que una potencia con esta proyección mundial hoy día no puede quedarse al margen de los crímenes y de la guerra sangrienta e injustificada desatada por Rusia contra Ucrania. Los ucranianos quisiéramos ver la postura clara del gobierno mexicano con relación a las acciones terroristas de los líderes rusos. Queremos ver a México entre los países que no solamente condenan con palabras la agresión rusa, pero también entre los que nos ayudan a resistir y a sobrevivir. Esta ayuda puede ser distinta. Sabemos que México es un país neutral que observa el principio de la no injerencia en asuntos de otros países. Pero la neutralidad no significa la indiferencia. Invitamos a México a juntarse a los esfuerzos humanitarios para superar las secuelas de la agresión en las esferas humanitaria y ecológica para reconstruir Ucrania. Todos los días en nuestro país son destruidos los medios de existencia de la población y las instalaciones de la infraestructura. Las destrucciones en masa afectan aún más el funcionamiento de las áreas de la educación, salud pública, suministro de agua y electricidad. Centenas de miles de personas fueron obligadas a abandonar sus casas. Más de 5 millones de ciudadanos ucranianos son personas internamente desplazados. Otros 6 millones aún permanecen en el exterior. Están buscando la protección en otros países. Ucrania necesita recursos adicionales y especialmente necesitamos la solidaridad, porque la solidaridad nos ayuda a resistir y luchar por nuestra independencia. Señoras y señores, ¿cómo quieren ver su mundo futuro? ¿Un mundo de paz, libertad y progreso? Sus decisiones, su elección, su voz son importantes, pues la alternativa sería un mundo de caos, violencia e impunidad que Rusia trata de imponer a todo el mundo al empezar una guerra no provocada contra Ucrania. En los últimos 2 años, yo me dirigí y tuve conversaciones con líderes y pueblos de decenas de países diferentes, con estudiantes y jóvenes de varios continentes, los cuales tienen miradas diferentes, hablan idiomas diferentes, profesan religiones diferentes, pero todos tienen una visión muy parecida del futuro, del propio futuro, del futuro de sus países, del futuro del mundo entero. Se trata en primer lugar de los valores y principios clave, de la vida humana como el valor máximo, de la libertad, independencia, igualdad, respeto y desarrollo. Y yo creo que nuestros amigos en México comparten nuestras visiones, nuestras ideas y sueños de paz. Queremos sentir vuestra solidaridad, pues yo espero oír una voz fuerte de México, tanto de la sociedad civil como de representantes oficiales de su país, la voz en apoyo a Ucrania. Y cuando nuestras voces suenen en unísono, vamos a ganar. Y la paz, justicia y primacía de la ley serán restablecidas en aras del bienestar y prosperidad de todos los pueblos. Gloria a Ucrania. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Su Excelencia. Procederemos a la ronda de preguntas y respuestas. Por parte del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, la alumna María Inés Navarro Moreno.
Buenas noches, Su Excelencia. Mi pregunta es que, tomando en cuenta los lazos históricos y culturales que tiene Rusia con Ucrania, así como las acciones agresivas que ha tomado Rusia hacia Ucrania y la guerra que actualmente se está llevando a cabo, ¿qué relación espera tener con Rusia en un futuro? Que sea una relación justo, que sea de paz y no solo de tregua. Дуже дякую вам за запитання. Muchas gracias por su pregunta. Sabe, cuando hablan las armas, no hay otro diálogo. Hoy día estamos en una situación tan terrible. Estamos luchando por el día de hoy, por el futuro de nuevas generaciones. Nuestro futuro hoy día está hoy aquí con nosotros, está siendo decidido aquí en Ucrania. No llegamos a la tierra de Rusia, no atacamos a ellos, ni a la población civil, ni infraestructura, no hicimos nada. Fueron ellos que llegaron a nuestra tierra y es aquí donde hablamos de eso. No hay respeto hacia ellos. Todo lo que teníamos en conjunto, ellos lo mataron. Lo mataron junto con nuestra gente y con nuestros niños. Y todo lo que teníamos antes se quemó junto con nuestras casas. Por eso, hoy día hablar sobre el futuro es muy complicado, le digo francamente. Yo creo que lo decidirán las futuras generaciones. Y eso va a depender de cómo Rusia va a terminar esa guerra. Si saldrá de nuestro territorio por sus fuerzas, si serán sus futuras generaciones pidiendo perdón, si será restablecida la justicia, si serán los juicios. De todas esas cuestiones depende el futuro. Gracias. De Tec Campus Querétaro, Íñigo Janet Lloret. Muy buenas noches, Su Excelencia. Mi pregunta es, ¿cómo la guerra actual con Rusia ha impactado la evolución de la identidad nacional ucraniana? ¿Y qué rol cree usted que esta identidad nacional fuerte tome en la determinación y resiliencia tan incesante durante este periodo tan retante? Дуже дякую вам за запитання. Muchas gracias por esta pregunta. Yo creo que es uno de los papeles más importantes está jugando esta cuestión. ¿Por qué? Le digo por qué. Somos un país como otros países donde hay muchas nacionalidades diferentes, mucha historia, religiones, diferente gente, pero la gente tiene los mismos valores. Y esos valores tienen y lo entendimos durante la guerra a gran escala y cuando fuimos atacados y nuestro derecho de vida fue atacado. Y entonces nos unimos y pudimos contrarrestar, como decían, al segundo ejército del mundo. Pero no, en este momento estábamos todos iguales. Y es muy importante no perder este momento, no perder esa identidad, no perder esta unidad. ¿Saben? Nos unió también nuestro Estado, la defensa de nuestro hoy y nuestro futuro para nuestros hijos. Y también nos unieron dos palabras que decimos: gloria a Ucrania. Y eso fue un momento muy importante. Y en estos, imagínense que tenemos muchos ejemplos cuando los rusos y muchos videos, pruebas que por el hecho de que los ucranianos que estaban presos, cuando decían gloria a Ucrania, eran muertos por los rusos y eran maltratados. Y gloria a Ucrania es lo mismo que
Viva México. Imagínense, solamente por decir estas cosas, por respetar, por tener esa identidad, por tener esas dos palabras, imagínense, que apenas por eso los privan de su vida, de la vida. Es por eso, por esa libertad que estamos luchando. De Tec Campus Monterrey, Frida Alejandra Santiago Reyes. Buenas noches, Su Excelencia. Muchas gracias. Mi pregunta es, si bien la comunidad internacional ha mostrado gran interés en esta guerra, limitando las capacidades de Rusia mediante una serie de sanciones y proporcionando a Ucrania miles de millones de dólares en asistencia, es de gran importancia considerar su papel en el proceso de consolidación de la paz, más allá del conflicto armado. ¿Puede la cooperación internacional realmente contribuir a la construcción de una paz duradera en la región? Y si sí, ¿cómo puede hacerlo cuando Rusia y sus aliados aún tienen mucha influencia en la comunidad internacional? Gracias. Muchas gracias. Quisiera que no confundamos dos palabras. En ucraniano son muy parecidos, pero tienen significado muy diferente. No sé cómo será eso en español, pero en la traducción no lo van a entender. Aliados y союзники и спільники, aliados y conjuntos. Son dos planetas diferentes. Rusia no tiene aliados. Rusia tiene esa gente que lo apoya. Porque los terroristas no pueden tener aliados. Pueden tener apenas estos apoyantes. Porque Irán, por ejemplo, que dio y está dando armas, apenas armas para matarnos, sin esconderlo, decenas, miles de drones Shahed que mataron a muchos y muchos de los ucranianos, y tuvimos un blackout, tuvimos cortes de energía. No es un aliado. Los terroristas no pueden tener aliados. Por eso no considero que su mundo es grande. Son mucho más menos que los aliados que tenemos. Y es muy importante que nadie esté en el medio. No se puede estar en el medio entre el apoyante y el aliado. No puede estar entre Ucrania y Rusia hasta que la guerra no termine. O estás por la paz y por poner fin a la guerra, o estás apoyando a la Federación Rusa y quieres matar, atacar y quitar las vidas de los otros. Y por eso no podemos. Ucrania sola no puede, pero el mundo todo, ayudando a Ucrania, que está construyendo las relaciones de aliados, puede influenciar a Rusia. No es tan fuerte, es un mito, y lo probamos en los primeros días de la guerra y paramos a este ejército, y cuando los aliados están en torno a nosotros, pudimos casi recuperar de nuestros territorios, la mayor parte de los territorios ocupados. Ahora es importante que nuestros aliados no aflojen en su apoyo a nosotros y piensen todos los días cómo parar a los asesinatos. No es fácil. Rusia tiene grandes apoyantes, pero es posible. Muchas gracias, Su Excelencia. Por parte de la Universidad Anáhuac, de Campus Cancún, Gabriel Maximiliano Acevedo Solís. Buenas noches, señor presidente. Mis preguntas son las siguientes. Su gobierno ha implementado el programa Grain from Ukraine con diversos países. ¿Cuál ha sido la eficacia diplomática, humanitaria y política de tal proyecto hasta el momento? Y si, basado en su experiencia, ¿considera usted posible que veamos una iniciativa similar aplicada de ese proyecto a Latinoamérica para elevar las relaciones actuales entre América y Ucrania?
Дуже дякую за запитання. Muchas gracias por su pregunta. Es verdad, para nosotros fue muy importante ser un garante de la seguridad alimentaria y seguir siendo, y la gente lo aprobó. Los volúmenes del suministro de productos agrícolas de Ucrania, pero los países lo pudieron valorar cuando Rusia bloqueó el Mar Negro y millones de toneladas quedaron en Ucrania sin poder salir de nuestros puertos, de trigo, de maíz, de otros productos a los cuales no llegaron a varios países del mundo. Y eso Rusia lo hizo para sembrar el caos, para los países de Asia, de África, sufran del hambre, y por eso pues, era muy importante seguir esta posición y del garante de la seguridad alimentaria. Es muy importante. Encontramos una plataforma Grain from Ukraine. Organizamos, fue hace un año, construimos un corredor de granos, juntamos muchos países y millones de toneladas fueron a Asia, a África. Queremos ampliar este círculo, queremos ayudar a la América Latina también en ese sentido. Con mucho gusto invitamos a los representantes del gobierno mexicano a unirse a esta iniciativa. Invitamos a online, offline, vengan a nuestro país. Tendremos el evento, la cumbre, el 25 de noviembre de este año, en cualquier formato. Hasta si no pueden llegar los representantes de la diplomacia mexicana, seguiremos planteando esta cuestión para proteger la seguridad alimentaria en el continente latinoamericano. Y es muy importante. A propósito, la seguridad alimentaria es uno de los puntos de la fórmula de la paz. Me hizo pregunta una chica hace poco y ella preguntó cómo podemos terminar de manera diplomática. Son los 10 puntos concretos cómo podemos terminar la guerra con la diplomacia. Y es muy importante para nosotros el apoyo del mundo. Y para terminar con la seguridad alimentaria y la cuestión Grain from Ukraine, quisiera atraer su atención al hecho de que Rusia cerró ese corredor de granos, con el cual tuvo el trato con la ONU y con la Turquía, y por este corredor estaban siendo exportados a otros países. Ahora Rusia lo prohibió, lo cerró, y entonces nosotros lo renovamos, otro corredor. Construimos un corredor sin Rusia, logramos protegerlo, y hoy día exportamos tanto granos como otros productos alimentarios. Y era muy importante mostrar que Rusia no podrá más bloquear el Mar Negro por su cuenta. Por parte de la Náhuac Puebla, Paulina Villegas. Muchas gracias, Su Excelencia, por su valioso conversatorio. En febrero de este año, durante la conferencia en Múnich, algunos líderes europeos, como lo fue el presidente Macron, resaltaron la importancia de que demás regiones del mundo, como América Latina, estuvieran al tanto del conflicto, ya que a pesar de que es un fenómeno político y militar ajeno a nuestra región, la cooperación internacional es necesaria. Ahora, considerando que algunos principios y doctrinas de América Latina están dirigidas a la neutralidad y no intervención, como usted mencionaba, ¿cómo los países de nuestra región pueden apoyar al fin del conflicto más allá del apoyo militar y de las propuestas de paz que fueron presentadas por algunos países como México y la comitiva de jefes de Estado para dar solución al conflicto a través del poder blando? Gracias por la pregunta. En parte ya empecé a contestar. Existen las iniciativas humanitarias, las cuales son necesarias a nosotros, al mundo, a ustedes, y queremos que México apoye la iniciativa Grain from Ukraine. Es una parte de nuestra propuesta de seguridad muy amplia.
la cumbre de la Fórmula de la Paz, donde existe la seguridad nuclear, seguridad alimentaria, seguridad alimenticia, energética. Y puede imaginar que miles y miles de niños fueron secuestrados por Rusia y deportados al territorio de Rusia, donde se quedaron sin padres, fueron separadas las familias y hubo casos cuando los adultos eran muertos y los niños fueron secuestrados. Son miles y miles. Y en eso también pueden ayudar, presionar a Rusia, sacar a los niños de Rusia, retornarlos, devolverlos acá. Y ya estamos siendo ayudados por algunos países. Son varios tipos de ayuda humanitaria. También tenemos el apoyo político. En la ONU, el apoyo de las resoluciones de Ucrania para poner fin a la guerra, poner fin a la agresión rusa, restablecer la integridad territorial de Ucrania, restablecer la justicia. En todos esos pasos quisiéramos ver a México apoyándonos. Y por último, hay muchos ejemplos de eso, pero ¿cuál es importante hoy? Hoy hay una guerra de información. Existen los narrativos rusos, existen las noticias falsas, fake news, que están siendo divulgadas en todos los continentes del mundo. América Latina está lejos, pero quisiéramos mucho que ustedes sean más próximos, más cercanos a nosotros, que entiendan lo que pasa aquí. Por eso, la organización de una plataforma donde esté presente Ucrania y los países de América Latina, una cumbre así, eso también sería muy, muy importante para poder comunicar directamente, no a través de los medios de plataformas, pero directamente para que nos vean, nos oigan y nos ayuden. Propongan algo suyo y esos son pasos muy importantes. De la Náhuac, Ciudad de México, Loris Jerez. Es un completo honor tanto para mí como para mis compañeros estar presentes aquí con usted y aprovechamos este momento para extenderle nuestra mayor admiración. Nuestra pregunta es, ¿de qué manera la apertura de nuevos frentes bélicos como el de Medio Oriente o en su momento en el Cáucaso afecta al flujo de la guerra en el sentido de proyección y cooperación internacional? Яким чином конвертивно в морському сході запитали? По-перше, я вас почув. Дякую. Gracias, lo escuché su pregunta. En primer lugar, la guerra en el Medio Oriente es una gran tragedia. Es una gran tragedia. Y por eso no podemos comparar las tragedias. Es una cosa horrible que está pasando en el mundo. Constantemente están encendiéndose una u otra guerra en cualquier continente, infelizmente. En cualquier caso, hoy día la guerra en el Medio Oriente está distrayendo la atención contra la agresión a gran escala contra Ucrania. Los representantes de Rusia e Irán son gente terrible y quieren mucho que el Medio Oriente esté en llamas, y desgraciadamente está afectando. Esa guerra está afectando de manera negativa el apoyo a Ucrania por parte de nuestros socios, porque la atención está dividida. La atención de información también está dividida. Y por eso, pero en cualquier caso, estamos muy compadeciendo con las víctimas que hay hoy en el Oriente Medio. Muchas gracias, Su Excelencia. Por parte de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, María Cázares González, José Francisco Ricalde y Montserrat Martínez Zamudio. Buenas noches, señor presidente. Muchas gracias por este conversatorio.
Mi pregunta es, entendiendo que para resolver un conflicto siempre se necesita ceder. Perdón, de nuevo, muchas gracias, señor presidente. Mi pregunta es, entendiendo que para resolver un conflicto siempre se necesita ceder, ¿qué está dispuesto a ceder para llegar a la paz con Rusia? Buenas noches, presidente. Es una pregunta muy complicada. Cuando la Alemania nazi atacó Europa, en principio querían ceder algo y querían apaciguar a esta fiera, pero no lograron, porque cuando uno cede al fascismo, cuando uno cede al nazismo, cuando uno cede a los terroristas, simplemente están están abriendo más apetito. Por eso, al final de cuentas, esas agresiones globales están terminando con que ellos deben ceder con su deseo de matar, deseo de violar, con su política infame. Y aquí la situación es la misma. Fuimos agredidos por el enemigo. ¿Por qué debemos ceder algo? ¿Cedemos nuestras vidas o cedemos nuestra tierra? Existen las voces así, existen propuestas así, pero esta bestia no va a parar con eso, porque su política no es diferente de la política del nazismo. Por eso tenemos que luchar, por eso la gente del mundo debe entender que si vamos a ceder, no seremos los últimos, y por eso estamos luchando y queremos que nos apoyen en nuestra lucha. Buenas noches, presidente. Mi pregunta para ustedes es si el apoyo que Ucrania recibió de sus aliados fue el esperado y cómo ha sido útil, si ha sido útil, pensando en una posible resolución del conflicto. Muchas gracias. Cualquier guerra termina con la paz. Son palabras banales, pero todas las banalidades son. Tenemos gran deseo, estamos defendiendo nuestra tierra, estamos defendiendo nuestras vidas. Por eso, en cualquier caso, todo va a terminar con la paz, pero no con nuestra paz. Rusia no quiere paz. Rusia entiende la paz a su manera y nosotros la vemos como la independencia, una Ucrania libre, independiente, un país europeo. Y por eso apenas la renovación de la integridad territorial, el restablecimiento de la soberanía son principios fundamentales de la terminación de esta guerra, de la terminación de la fase caliente de esa guerra, y después el restablecimiento de la justicia, porque la gente que perdió a sus niños, a sus padres, a sus mujeres, no pueden olvidarlo, no se puede simplemente olvidar. Llegamos a un acuerdo y podemos perdonar, no podemos perdonar a los asesinos. A propósito, el asesino premeditado, es consciente, que conscientemente hizo estas cuestiones, esas cosas que hizo. Muchas gracias a todos y todas por estas interesantes preguntas. Le agradecemos a Su Excelencia Volodymyr Zelensky por este valioso espacio de diálogo. Muchas gracias a todas y todos los asistentes por su participación. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes. Le deseo paz.
Hasta luego, que tengan todo lo mejor. Gracias por esta posibilidad. Muchas gracias.